Dios les bendiga, gente hermosa, gente bonita. Es un placer, un gustazo, una alegría, un regocijo saludarlos a todos. Soy Eli Gutiérrez. En este lunes 16 de agosto de 2021 estamos en la serie de devocionales Amigo de Dios. Hoy es el día 29 y el día de hoy el devocional se titula Amigos a prueba, amigos a prueba. A veces las amistades pasan por pruebas. Dicen que conoces a tus verdaderos amigos en el hospital y en la cárcel, porque cuando uno está en dificultades, pues es cuando los amigos de verdad están. Y hay veces que uno se da cuenta en ciertos momentos, en ciertas circunstancias de la vida, de verdad quién es tu amigo en serio y quién está contigo nada más, digamos que por conveniencia o por moda o por comodidad o lo que sea. Y bueno, los amigos, las amistades, los matrimonios pasan por pruebas, pasan por dificultades y donde hay verdadera amistad, donde hay verdadero amor, se pasan, se superan esas pruebas y sale uno con una amistad mucho más fuerte, con un matrimonio más maduro, fortalecido. Y bueno, de algo así vamos a hablar el día de hoy. No exactamente, pero algo similar en algunos sentidos. La Biblia dice que Dios probó a Abraham. Y bueno, vamos a ver esta historia, que es una de las historias, hermanos, más importantes. Y lo voy a repetir muchas veces durante estos días porque no hay manera de exagerar la importancia de esta historia. Cuando Dios le dice a Abraham como prueba que sacrifique a su hijo Isaac. Y bueno, Abraham está dispuesto a entregar a su hijo Isaac a Dios en sacrificio, y todos sabemos que es solo una prueba, así comienza diciendo el texto, pero Abraham en la historia no, y aún así está dispuesto a hacerlo. Y bueno, vamos a encontrar qué significa esta historia, que para nosotros nos podría parecer bien rara, ¿no? Pero vamos a encontrar cuál es el significado, y hay muchas cosas que decir, queridos hermanos, hay mucho que decir en esta historia. Por eso vamos a tardar varios días, no sé cuántos, 3, 4, 5 o quizá más, en desmenuzar toda esta historia, porque hay muchísimo que decir. Les repito, no puedo exagerar la importancia de esta historia. Así es que vamos a orar y vamos a leerla. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Gracias porque tu palabra siempre es propicia y fiel. Te pedimos que nos hables, Dios, con esta historia, que algo tengas que decirnos hoy, Señor. Tú siempre tienes algo que decirnos. Permítenos a nosotros tener un corazón dispuesto, Señor, para oírte y para obedecerte. Te amamos, te bendecimos. Te pido bendición para cada persona escuchando este devocional. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amigos a prueba se llama este devocional, y miren cómo dice. Vamos a leer Génesis 22 del 1 al 3. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana y aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Amén. Hay mucho que decir, hermanos. No sé si me siento incapaz, honestamente, de expresar toda la verdad, toda la profundidad de este pasaje, porque hay mucho que decir. Entonces voy a tratar de hacerlo paso a paso, poquito a poquito, para no dejar nada afuera, y a lo mejor tardamos varios días. Por hoy nos vamos a concentrar en el versículo 1. Porque de verdad hay muchísimo que decir. Vamos a leer una vez más el versículo 1. Aconteció después de estas cosas. Aconteció que después de estas cosas. Esa primera frase ya nos dice mucho. Ahorita vamos a ver que Dios probó a Abraham. De entrada se nos dice que es una prueba. De entrada sabemos que Dios no está queriendo que en serio Abraham sacrifique a su hijo Isaac. La cosa es que en el relato Abraham no lo sabe. Abraham simplemente obedece a Dios. Puede que Abraham tenga alguna noción de que algo diferente va a pasar, como veremos después, pero es una crisis tremenda. Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y Abraham responde inmediatamente y obedece inmediatamente, como acabamos de ver. Pero bueno, vamos a plantear el contexto y vamos a ir desmenuzando poco a poco, hebra a hebra, este texto. Y lo primero que quiero decir el día de hoy es simplemente enfatizar la importancia de este pasaje. Es uno de los pasajes más importantes de toda la Biblia y de la historia de Abraham. En la historia de Abraham, deben saber, hermanos, que estamos entrando al final de la historia de Abraham. De hecho, esta escena es la escena final. Vamos a ver a Abraham en otras escenas en el futuro. En algunas de las escenas, Abraham sale más bien como personaje secundario dentro de la historia de Isaac, por ejemplo. O las siguientes escenas van a ser simplemente como un epílogo
van a ser, que se nos habla de la muerte de Abraham, de la muerte de Sara, pero esta historia, es la escena final. Es la última vez que Dios habla con Abraham, la última vez que está registrado en la Biblia, que Dios habla con Abraham. Es el desenlace de la historia. ¿Se acuerdan cómo comenzó esta historia? Dios se acerca a Abraham y le dice, deja tu tierra, de tu parentela, sal de esta tierra y ve a la tierra que yo te mostraré. Ese es el planteamiento y esta historia es el final. Y hay una especie de, se le llama esto en la literatura, en la narrativa, de inclusio. ¿Qué es un inclusio? No es nada más que un sándwich, como yo les he llamado el sándwich. Cuando una historia comienza de una manera y termina de otra manera, y esas dos son los dos extremos de la historia, son similares. En ambas cosas, en ambas partes de la historia, tanto el principio como el final, Dios le da una orden a Abraham. Y es una orden difícil, un reto. En la primera le dice, sal de tu tierra, deja tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. ¿De qué me estás hablando, Señor? Que deje a mi familia. ¿Se acuerdan que hablamos que era algo completamente contracultural? No era lo que se esperaba. El día de hoy está padre, ¿verdad? Deja tu tierra, vete a estudiar al extranjero. Cualquiera se emociona. En aquella época no, todo lo contrario. La que la gente no quería hacer era dejar su familia porque era todo lo que conocían, la seguridad. En aquella época no existía este mundo global que nosotros tenemos, ¿verdad? Con comunicaciones, con internet, con aviones, con escuelas. En aquella época dejar tu familia era dejar tu seguridad, dejar todo. Y Dios le dice a Abraham, deja tu tierra, deja tu seguridad, deja todo lo que conoces y vete, quién sabe a dónde. A un lugar que no conoces, que ni siquiera le dice, simplemente sígueme. Y bueno, Abraham obedeció, un gran reto. Y en el final, la última parte, digamos, el pan del sándwich, el otro pan del sándwich, Abraham efectivamente es retado otra vez con algo, en esta ocasión todavía más dramático, todavía más intenso. Sacrifica a tu propio hijo. ¿De qué me estás hablando? Y Abraham obedece. Sin embargo, mis queridos hermanos, la historia termina como empezó, pero algo ha cambiado, algo ha cambiado. Abraham no es el mismo, ni siquiera se llama igual. Ya no es Abraham, ahora es Abraham. Abraham, como se diría quizá más correctamente en hebreo, Abraham. Abraham no es el mismo, algo ha cambiado y la primera frase de este pasaje nos lo recuerda. Después de estas cosas, aconteció después de estas cosas. En hebreo esta palabra no solamente nos refiere a y después de esto, aconteció inmediatamente después de esto. No, en el hebreo esta es una frase que efectivamente nos anuncia, nos anticipa que este es el final de la historia. Como diciendo, finalmente, después de todo esto, y cuando dice todo esto no se refiere solo a lo inmediatamente anterior que pasó, sino después de toda la historia. Como que finalmente llegamos al clímax de la historia, finalmente llegamos al desenlace, finalmente llegamos a la gran prueba final. Como en una película, en cualquier película, muchas películas, especialmente las de aventuras, los héroes llevan toda la película hasta que finalmente se enfrentan a la prueba final. Piensen ustedes en El Señor de los Anillos y Frodo está finalmente en el fuego de Mordor con el anillo en mano y se presenta a la prueba final. ¿Lo va a tirar a la lava, al volcán o no lo va a tirar? Quien tú quieras, Luke Skywalker en Star Wars finalmente está frente a Darth Vader, que ya sabe que es su padre y tiene que luchar contra él y es la prueba final. Iron Man en Avengers, el que tú me digas, personaje de película, finalmente está en su prueba final y este es el gran momento que toda la historia anterior nos fue conduciendo, nos fue construyendo toda una trama, toda una historia para finalmente llegar a la gran prueba final y ahí se encuentra Abraham. En la gran prueba final Dios le dice, sacrifica a tu hijo. Y lo interesante es que Abraham obedece inmediatamente. Agarra a su hijo, prepara las cosas y se dispone a obedecer a Dios. Que nosotros sabemos que es prueba, pero Abraham no lo sabe y se dispone a obedecer a Dios. Abraham muestra una fe inquebrantable. Pero lo interesante, mis queridos hermanos, es que esta fe inquebrantable que Abraham ha mostrado no es la misma clase de fe inquebrantable que Abraham mostró en aquella primera prueba, sal de tu casa, de tu tierra y de tu parentela. Abraham ha cambiado, Abraham ha crecido, porque toda esta última prueba no se nos presenta de una vez y para siempre. No se nos dice, y Dios le prometió a Abraham tierra y parentela y le dijo, salte, y Abraham se salió, y luego Dios le dio un hijo y le dijo, sacrifícamelo, y Abraham dijo, juega. No, hay en medio de estos dos sándwiches, en medio de estos dos panes del sándwich, tenemos un montón de lechuga y jamón y jitomate y mostaza y un montón de historias que hemos estado analizando durante 28 días
Y todas esas historias han construido toda esta trama para llegar a este clímax. Porque esta historia, hermanos, en Génesis 22 es una de las historias más hermosas, mejor construidas, más intensas, más dramáticas, más bellas, más impactantes, más emotivas, más evocadoras de toda la Biblia, de toda la literatura mundial, me atrevería yo a decir. Y se nos ha venido construyendo durante 10 capítulos de la Biblia para que finalmente lleguemos y nosotros como lectores estemos así, miren, con la boca abierta. ¿Qué va a pasar? Y notamos que todo lo que ha pasado anteriormente, la destrucción de Sodoma y Gomorra, los errores de Abraham, su pecado de mentir sobre su esposa, el asunto de la sierva Agar, todo lo que pasó con su hijo Ismael, la guerra contra los reyes de Sodoma y Gomorra, la petición, la intercesión de Abraham sobre su hijo Lot y todas las demás historias que hemos visto, Abimelech, Melquisedec y todos los diferentes hilos de este bordado hermoso, todas las piezas de este rompecabezas, finalmente las vemos juntas, finalmente nos alejamos y lo que vemos es, mis queridos hermanos, un montón de cosas, pero dos cosas quiero decir y vamos a ir viendo más de cerca en los próximos días, pero una de ellas es el crecimiento de Abraham. Dios está trabajando en Abraham. Dijimos ayer que esto es un proceso. Dios ha trabajado en Abraham. Dios ha moldeado como artesano con sus manos hermosas al barro que es Abraham y lo ha hecho un hombre de fe y ahora vemos la gran obra de Dios. Dios ha trabajado en Abraham y ahora vemos el resultado. Abraham es un hombre de fe que puede decirle a Dios, sí, Señor, voy a sacrificar a mi hijo. No porque Abraham haya sido muy chipocludo, no porque Abraham sea, qué gigante de fe. No, porque Dios ha trabajado en Abraham. El mérito es de Dios, que ha estado trabajando en la vida de Abraham paso a paso. Y Abraham ahora lo vemos como un gran hombre de fe. Y la segunda, que esta no voy a decir más el día de hoy, pero la segunda cosa que vemos en este rompecabezas es a Cristo Jesús. Esta historia nos prefigura, tipifica el sacrificio de Jesús de una manera impresionante y en otro devocional lo diremos más especialmente. Pero vean cómo esta historia es tan importante. Y bueno, voy a ir diciendo más en los siguientes días. Por lo pronto, mis queridos hermanos, hoy quiero decir tres cosas, tres enseñanzas para todos nosotros. Número 1, crece. Voy a decir tres verbos en imperativo. Número 1, crece. Mi querido hermano, Dios te puso en este mundo para que crezcas, para que lo conozcas más cada día, para que no te estanques. Estancarse es retroceder, de hecho. Entonces, estamos en un proceso. En esta vida estamos para aprender todos los días y cada experiencia que vivimos cada día es para que crezcamos, para que no seamos los mismos de ayer. Si eres el mismo de ayer, si estás teniendo las mismas tentaciones que ayer, si estás teniendo los mismos problemas, las mismas flojeras, no estás creciendo. Y Dios quiere que crezcas. Y cada cosa que te pasa en tu historia es para que vayas creciendo, para irte construyendo. Dios quiere verte crecer. Entonces, hermano, crece. Usa las circunstancias de la vida para crecer. Número 2, aprende. De cada circunstancia que pasa puedes aprender. De lo malo puedes aprender. De los fracasos puedes aprender. De hecho, generalmente se aprende más de los fracasos. Cuando caemos, es inevitable caer, hermanos. Y lo mejor sería no caer. Pero es inevitable. Vamos a caer porque somos seres humanos. Levantémonos y aprendamos. Si nos caemos y seguimos siendo iguales y no aprendemos, qué desperdicio. Aprendamos de las crisis, aprendamos de las pruebas, aprendamos de cada circunstancia que vamos viviendo en nuestro caminar con Dios. Crece, aprende. Y número 3, madura. El propósito de Dios es moldearnos hasta reflejar el carácter, la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. El propósito de Dios, la santificación es ser moldeados a la imagen de Cristo Jesús. Maduremos para que cuando llegue la prueba podamos tener la fe inquebrantable de Abraham. Y Dios está con nosotros en este proceso. De hecho, Dios es el que está trabajando. Si acaso no crecemos, si no aprendemos, si no maduremos, no es culpa de Dios, es culpa de nosotros que no estamos aprendiendo, que no estamos dejando, que no estamos poniendo atención. Crece, aprende, madura. Dios nos está dando lecciones. Dios nos está poniendo pruebas para que aprendamos y crezcamos. Por eso este devocional se llamó Amigos a Prueba. No se pierdan los próximos devocionales que vamos a ir profundizando en este pasaje. Por lo pronto, oremos. Gracias, Señor, por este tiempo.
Gracias porque nos hablas. Te pido bendición para cada persona y te pido que tu palabra nos siga hablando. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Me encantaría encontrarles el día de mañana.